La genealogía de la moral, por Friedrich Nietzsche. 58. Tratado tercero. ¿Qué significan los ideales ascéticos? 8. Ya se ve que estos filósofos no son testigos y jueces incorruptos del valor del ideal ascético. Piensan en sí mismos. ¿Qué les importa a ellos el santo? Piensan en lo que precisamente a ellos les resulta lo más indispensable: estar libres de coerción, perturbación, ruido, de negocios, deberes, preocupaciones. Lucidez en la cabeza, danza, salto y vuelo de los pensamientos. Un aire puro, claro, libre, seco, como lo es el aire de las alturas, en el que todo ser animal se vuelve más espiritual y le brotan alas. Tranquilidad en todos los subterráneos, todos los perros bien atados a la cadena, ningún ladrido de enemistad y de hirsuto rencor, ningún roedor gusano de ambición ofendida, vísceras modestas y sumisas, diligentes cual ruedas de molino, pero lejanas, el corazón extraño en el más allá, futuro póstumo. En definitiva, al pensar en el ideal ascético, los filósofos piensan en el jovial ascetismo de un animal divinizado y al que le han brotado alas, y que, más que descansar sobre la vida, vuela sobre ella. Es sabido cuáles son las tres pomposas palabras del ideal ascético: pobreza, humildad, castidad. Y ahora mírese de cerca la vida de todos los espíritus grandes, fecundos, inventivos. Siempre se volverá a encontrar en ella, hasta cierto grado, esas tres cosas. En modo alguno ya se entiende, como si fueran acaso sus virtudes, que tiene que ver con virtudes esa especie de hombres, sino como las condiciones más propias y más naturales de su existencia óptima, de su más bella fecundidad. Aquí es del todo posible, desde luego, que su espiritualidad dominante haya tenido que poner freno, por lo pronto, a un indomable y excitable orgullo, o a una traviesa sensualidad, o que a aquella le haya costado bastante mantener en pie su voluntad de desierto, acaso frente a una inclinación al lujo y a lo más rebuscado, y asimismo frente a una pródiga liberalidad de corazón y de mano. Pero aquella espiritualidad lo hizo, justamente en cuanto era el instinto dominante que imponía sus exigencias a todos los demás instintos, y lo continúa haciendo. Si no lo hiciera, no dominaría, en efecto. Nada, pues, hay aquí de virtud. Por lo demás, el desierto de que acabo de hablar, al que se retiran y en el que se aíslan los espíritus fuertes de naturaleza independiente, ¡oh, qué aspecto tan distinto ofrece del desierto con que sueñan los doctos! A veces, en efecto, estos mismos, esos doctos, son el desierto. Y lo seguro es que ninguno de los comediantes del espíritu resistió en absoluto en él. Para ellos no es bastante romántico, bastante sirio, no es bastante desierto de teatro. De todos modos, tampoco en él faltan camellos, pero a esto se reduce toda la semejanza. Una oscuridad arbitraria, tal vez, un evitarse a sí mismo, una esquivez frente al ruido, la veneración, el periódico, la influencia, un pequeño oficio, una vida corriente, algo que, más bien que sacar a la luz, oculte, un tratar de vez en cuando con inofensivos y alegres animales y pájaros, cuya visión recrea. Como compañía, una montaña, pero no muerta, sino una montaña con ojos, es decir, con lagos, y aún a veces un cuarto en una fonda abierta a todo el mundo, abarrotada, en la que uno está seguro de ser confundido con otro y en la que puede hablar impunemente con cualquiera. Esto es aquí desierto. ¡Oh! Es bastante solitario, creedme. Cuando Heráclito se retiró a las tierras libres y a las columnatas del inmenso templo de Artemisa, este desierto era más digno, lo admito. ¿Por qué nos faltan hoy tales templos? Tal vez no nos falten. Acabo de acordarme de mi más bello cuarto de estudio, la Piazza di San Marco, suponiendo que sea en primavera y además por la mañana, las horas de 10 a 12. Pero aquello de lo que Heráclito huía continua,
Pero aquello de lo que Heráclito huía continúa siendo lo mismo de lo que nosotros nos apartamos ahora. El ruido y la charlatanería de demócratas de los efesios, su política, sus novedades del Reich, de Persia, ya se entiende, su chismorrería del hoy. Pues nosotros los filósofos necesitamos sobre todo calma de una cosa, de todo hoy. Veneramos lo callado, lo frío, lo noble, lo lejano, lo pasado. En general, todo aquello cuyo aspecto no obliga al alma a defenderse y a cerrarse, algo con lo que se pueda hablar sin elevar la voz. Escúchese el sonido que tiene un espíritu cuando habla. Todo espíritu tiene su sonido, ama su sonido. Ese de ahí, por ejemplo, tiene que ser necesariamente un agitador. Quiero decir, una cabeza hueca, una cazuela vacía. Todo lo que en ella entra, sea lo que sea, sale de ahí con un sonido sordo y grueso, cargado con el eco del gran vacío. Aquel de ahí, rara es la vez que no habla con voz ronca. ¿Acaso se ha puesto ronco pensando? ¿Sería posible? Pregúntese a los fisiólogos. Pero quien piensa en palabras, piensa como orador y no como pensador. Deja ver que, en el fondo, no piensa cosas, hechos, sino que piensa solo a propósito de cosas, que propiamente se piensa así y a sus oyentes. Aquel tercero de allá habla de manera insinuante. Se nos acerca demasiado. Su aliento llega hasta nosotros. Cerramos involuntariamente la boca, aunque aquello a través de lo cual nos hable sea un libro. El sonido de su estilo nos da la razón de ello. No tiene tiempo. Cree mal en sí mismo. O habla hoy o no hablará ya nunca. Pero un espíritu que esté seguro de sí mismo habla quedo. Busca el ocultamiento. Se hace esperar. A un filósofo se le reconoce en que se aparta de tres cosas brillantes y ruidosas: la fama, los príncipes y las mujeres. Con lo cual no se ha dicho que estas cosas no vengan a él. Se recata de la luz demasiado intensa. Por ello se recata de su época y del día de esta. En esto es como una sombra. Cuanto más se hunde el sol, tanto más grande se vuelve ella. En lo que se refiere a su humildad, el filósofo, al igual que soporta lo oscuro, así soporta también una cierta dependencia y eclipsamiento. Más aún, tiene la perturbación causada por el rayo. Se aparta con terror de la indefensión propia de un árbol demasiado solitario y abandonado, sobre el que todo mal tiempo descarga su mal humor, y todo mal humor descarga su mal tiempo. Su instinto maternal, el amor secreto a aquello que en él germina, lo empuja a situaciones en que se le exonere de pensar en sí, en el mismo sentido en que el instinto materno que hay en la mujer ha mantenido hasta ahora la situación de dependencia de esta en general. En última instancia, estos filósofos piden muy poco. Su divisa es: quien posee es poseído. Y ello, tengo que repetirlo una y otra vez, no por virtud, no por una meritoria voluntad de sobriedad y de sencillez, sino porque su supremo Señor así lo exige de ellos. Lo exige sabia e inexorablemente. Él solo tiene en cuenta una única cosa, y únicamente para ella recoge. Únicamente para ella ahorra todo lo demás: el tiempo, la fuerza, el amor, el interés. A este tipo de hombres no les gusta ser perturbados por enemistades, y tampoco por amistades. Fácilmente olvidan o perdonan. Piensan que es de mal gusto hacerse los mártires, sufrir por la verdad. Eso lo dejan para los ambiciosos y para los héroes de escenario del espíritu, y para todo el que tenga tiempo de sobra. Ellos mismos, los filósofos, tienen algo que hacer por la verdad. Hacen escaso uso de grandes palabras. Se dice que la misma palabra verdad les repugna. Suena demasiado ampulosamente. Por fin, en lo que se refiere a la castidad de los filósofos, esta especie de espíritus tiene evidentemente su fecundidad en algo distinto de los hijos. ¿Acaso está en otro lugar también la pervivencia de su nombre, su pequeña inmortalidad? En la antigua India los filósofos se expresaban de manera más inmodesta aún. ¿Para qué de tener descendientes? ¿Para qué ha de tener descendientes aquel cuya alma es el mundo? No hay en esto nada de una castidad nacida de algún escrúpulo ascético o de odio contra los sentidos. De igual manera que no es castidad el que un atleta o un jockey
se abstengan de las mujeres. Antes bien, así lo quiere, al menos para los tiempos del gran embarazo, su instinto dominante. Todo artista sabe que, en estados de gran tensión y preparación espiritual, el dormir con mujeres produce un efecto muy nocivo. Los más poderosos entre ellos, los de instintos más seguros, no necesitan, para saberlo, hacer la experiencia, la mala experiencia, sino que es cabalmente su instinto maternal el que aquí dispone sin consideración alguna, en provecho de la gran obra de gestación, de todas las demás reservas y aflujos de fuerza, del vigor de la vida animal. La fuerza mayor consume entonces a la fuerza menor. Por lo demás, explíquese el caso antes mencionado de Schopenhauer, según esta interpretación. La visión de lo bello actuaba en él, evidentemente, como estímulo liberador sobre la fuerza principal de su naturaleza, la fuerza de la reflexión y de la mirada penetrante. De tal manera que entonces ésta explotaba y de un golpe se enseñoreaba de la conciencia. Con esto no se pretende excluir en absoluto la posibilidad de que aquella peculiar dulzura y plenitud propias del estado estético tengan acaso su origen precisamente en el ingrediente sensualidad. De igual manera que es de esta fuente de donde brota aquel idealismo que es propio de las muchachas casaderas. Y, por tanto, la sensualidad no queda eliminada cuando aparece el estado estético, como crea Schopenhauer, sino que únicamente se transfigura y no penetra en la conciencia ya como estímulo sexual. Sobre este punto de vista volveré otra vez, en conexión con problemas más delicados de la fisiología de la estética, ciencia tan intacta, tan poco explorada hasta hoy.